háganle caso al general, suscríbanse a Miedo al Éxito. Y bueno, con esto le damos paso a nuestro entrevistado. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Estamos muy contentos que haya venido. El barrio, así que no me costó nada. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Jorge Osvaldo Gandini Astesiano es un No soy primo de nadie. De nadie. Que nadie, nada. Lo tuviste Desmiente que aclarar en su totalmente. momento. Sí, porque un periodista colega tuyo dijo que yo era el primo. Me acuerdo. Un tal González. Y Fer, de ciudad. Y le dije, pedís que se corra un "Decime, poquito González, para el todos costado". esos parientes tuyos que Gandini. están en el Claro. contrario. A ver, Vos, González, primos. estás- No, primo Astesiano, ¿te animás a correrte un Dale, poquito ahí. así? Te centramos en la cámara. Hacia el otro lado. para este ahí lado. estaba Muy afuera. bien. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, actualmente es senador titular por el Partido Nacional y candidato a la presidencia por el Partido Nacional por el sector Por la Patria, que según entiendo es un conglomerado de agrupaciones, ¿no? Por la Patria. Bueno, como todos los sectores del partido son agrupaciones departamentales, dirigentes, listas, que forman parte del movimiento, un movimiento histórico dentro del partido. Por la Patria lo fundó Wilson en el 71, desde allí construyó su candidatura a la presidencia en el 73. Luego lo volvimos a usar en la salida de la dictadura en la democracia en el 84. Y ya en el 89 fue la última vez que se usó. Wilson se murió en el 88, quedó ahí un remanente y no se usó más hasta que en el 2017, compañeros que estábamos trabajando con Larrañaga en Alianza Nacional, resolvimos reagruparnos detrás de Por la Patria, apoyándolo a Larrañaga, pero desde este sector que volvía para reivindicar un poco nuestra extracción, nuestro origen wilsonista y generar algunas diferencias positivas, constructivas en el partido. ¿Y cómo se lee eso de que el wilsonismo en el Partido Nacional y ahora, bueno, el serenismo, Vergara se tuvo que bajar, esas alas hayan sido tan, en esta elección tan poco enamorantes? Bueno, votadas no sabemos porque todavía no son, pero que estén midiendo poco en las encuestas. Bueno, yo creo que son procesos distintos, totalmente. El frente se va quedando sin el espacio moderado, ya hace tiempo que Y esto viene bueno, pasando. podríamos decir que en el Partido Nacional se va yendo todo al herrerismo. Bueno, Hay pero como que candidatos son del herrerismo procesos que están- distintos. En el Frente Amplio se va polarizando y se polariza entre sectores más radicales. Van desapareciendo los liderazgos y los grupos de contención de esos radicalismos que vienen desde el movimiento sindical, desde el Partido Comunista, desde los sectores más marxistas, donde en algunos tiempos antes Serén y Batalla ponían los límites, más para acá Astori y Vázquez ponían los límites, no están ninguno de ellos, y claro, se va corriendo muy fuerte y el electorado y las incidencias que hay incluso desde afuera del movimiento sindical van fortaleciendo los sectores más duros. Y quizás sea esta la razón por la cual Vergara queda sin espacio, porque Vergara al final se baja, pero antes que eso, grupos que lo acompañaban fueron pidiendo la libertad de acción en sus departamentos, fueron alineándose de uno u otro lado. caso de Asamblea Uruguay, Claro, exacto. Magnolia, Plataforma, que se van incluso antes Exactamente. oficialmente. Eso va pasando porque se van alineando de uno u otro lado, porque ahí es donde está el electorado hoy de Y la en el izquierda. Partido Nacional, Nosotros tenemos ¿quién una pone ese realidad límite? diferente. Bueno, pero ¿Quién no pone- se trata de lo moderado, se trata de que en el Partido Nacional el wilsonismo, que fue una corriente mayoritaria en un momento, o sea, el partido tiene dos corrientes históricas. Vas mucho más atrás cuando vos todavía no habías nacido, y capaz que yo tampoco, y era herrerismo, blancos independientes. Después fue mutando hacia herrerismo, wilsonismo, lacayismo, larrañaguismo. Y esas corrientes siempre fueron heredando su pasado y compitiendo en la interna. Ya en el último tiempo el liderazgo de Luis Lacalle Pou empieza a generar un desbalance hacia ese lado y se pronuncia más cuando el fallecimiento de Larrañaga. Y entonces ese otro sector que ya no había ganado se dispersa. Y esa dispersión coincide con que varios de esos grupos arreglan, se incorporan a las candidaturas que salen del entorno de Lacalle Pou. Nosotros quedamos ahí con esa bandera, creemos que hay que defender ese espacio,
que se gane o se pierda, ese espacio representa una parte del partido y tiene que estar incidiendo lo más posible, y eso tiene que ver con las personalidades de su liderazgo, pero sobre todo con los votos que obtengan, incidiendo en la construcción partidaria. Y si hay un gobierno, en el próximo gobierno. Y tal es el caso tal vez de Beatriz Argimón, que ella tiene una extracción más wilsonista tal vez de origen, pero en este caso, en lugar de estar con el sector que busca representar el wilsonismo por la patria, está apoyando a Álvaro Delgado. Sí, exactamente, eso sucedió con Beatriz y con otros. O sea, todo lo que era Alianza Nacional también, quizás no tuvo una posición única, el sello Alianza Nacional, el senador Camí, algunos más, hicieron un acuerdo político para apoyar a Laura Raffo. Pero varios otros, intendentes, dirigentes, gente que ocupa cargos de confianza en el gobierno, hicieron el acuerdo con Álvaro Delgado. Igual Gandini tiene gente importante detrás de su candidatura. Espero que sí. A Elisa Facio, a Santiago Gutiérrez, al intendente de la FLUF, a los diputados. Muncho estuvo en la presentación. No es parte, pero bueno, dio ahí un espaldarazo estando, creo, y es un buen nombre. Nos dio su cariño, en tanto coincidimos en aspectos más programáticos, más de análisis país y perspectivas de futuro. Muncho es uno de los más destacados economistas que tiene el país y dirige uno de los institutos más prestigiosos de estudios, y han hecho una cantidad de estudios sectoriales, creo que 19 fueron analizando cada uno de los componentes del desarrollo del país y alguna conclusión general. Eso nos permite a nosotros, como podría haber sido cualquiera, apropiarnos de los trabajos excelentes que hizo Ceres y pedirle a Muncho, con el que tenemos un diálogo permanente y muchas coincidencias, que estuviera en la presentación de nuestro equipo técnico y que hiciera un resumen de esa visión sobre la cual nosotros también nos apoyamos desde lo técnico. Después viene el balance y la perspectiva política, ¿verdad?, que se la damos nosotros. Pero tenemos ahí un buen diálogo con Ignacio. ¿Quién sería su asesor económico entonces? Bueno, hay un equipo de economistas, no tenemos, los famosos no están. Los famosos no. Y además te pasa un poco en varias áreas, ¿no? A nosotros y no solo a nosotros. Que quienes nos apoyan en muchos aspectos no quieren tener una primera línea, porque bueno, están en la actividad privada o aún en la actividad pública. Y nosotros no somos los favoritos. Y entonces ayudan, apoyan, coinciden, pero lo prefieren hacer desde un lugar pero un lo poco dejan más anónimo. Poniendo un yo puedo al final así. Bueno, por eso, con todo eso que te digo, yo puedo. Está bien. ¿Por qué la elección de ese eslogan Por varias cosas. Primero porque ese soy yo. Está bien. El yo puedo es una actitud de vida, es una forma de encarar los desafíos que siempre uno tiene. Cuando se propone empresas, propósitos que parecen estar lejos del alcance de uno. Y es lo que te permite progresar, la voluntad de enfrentar los problemas, desde lo más chicos hasta lo más grande. Cuando tuve que dejar de fumar la última vez, dije, yo puedo dejar de fumar. O si hago todas otras cosas, yo puedo dejar de fumar. Pero ahí no estaba buscando votos de la gente que pudiera también. Es mucho más complicado dejar de fumar que hacer candidato. Claro, pero eso sí lo haces solo. Llegar a ganar algo con los votos de todos. Del bolsillo de la camisa, le metí el encendedor adentro, se lo regalé a un amigo que fumaba y dije, ya está. Estaría orgulloso. Claro, y es voluntad. ¿Cuándo dejaste de fumar, Jorge? La última vez que dejé de fumar fue en febrero del año pasado. En un aeropuerto. Dije, pero si yo voy a dejar de fumar 20 y pico de horas ahora. Ya está, es ahora. Quiere decir que yo puedo no fumar, puedo vivir. Es como cuando te engripás y decís, estuve 2 días sin fumar, perfectamente podría vivir sin fumar. Exactamente. Y luego... Es una cuestión de voluntad, como tantas cosas, como proponerte salvar un examen, recibirte, armar una familia, cambiar de trabajo. Porque es la actitud de progreso. Y obviamente para mí meterme en la campaña electoral, desafiando todo el aparato del sector mayoritario que está en el gobierno, que tiene intendentes, que tiene ministros, que tiene cargos, que acceden mucho más fácilmente a los recursos económicos. Es un desafío que vas al pronóstico, pasar raya y decir, no, mejor me quedo tranquilo. Me quedo en lo último, perdón, y ya te dejo preguntar, es una cortita. Esto de recursos económicos. Sartori, ¿es una espina en tu dedo o una piedra en tu zapato? No, ninguna cosa más. No sé. No te voy a decir que es un compañero de ruta, porque lo veo poco.
Pero ¿Anda poco por el Senado, Sartori? Sí, re poco. Pero Estraneo anda más, imagino. Que no, sí. ni que hablar. El que trabaja. Pero, ¿qué te voy a decir? Es el reflejo de la nueva sociedad, ¿no? Que es capaz de valorar cosas diferentes que a uno a veces le dan ganas de recordar a Quino con aquello de para en el mundo, me quiero bajar. ¿Te genera eso? Ver bueno, el fenómeno Sartori. No necesariamente, no solo el fenómeno Sartori, no necesariamente es con el trabajo, el esfuerzo, la de todos los días, que después se premia electoralmente, ni se valora, ni siquiera se sabe, se conoce. Por lo tanto, yo tengo que tener respeto frente a estas cosas nuevas, que nos desafían muchísimo a los políticos. Ustedes no saben cuánto uno valora un espacio como este, largo, donde tú me podés preguntar qué opinan de tal tema o cuál es la propuesta y uno la puede desarrollar. Porque las lógicas de comunicación hoy son instantáneas. Es decir, juntarte con tu equipo de redes sociales, de comunicación por internet, por digital, y que te digan más de 6 segundos no, porque más de eso no miran. Decís, uy, ¿qué digo? Me hace acordar aquella campaña de Brasil que le daban minutos de televisión o segundos según el tamaño electoral que habían tenido, y había uno famoso que llamaba Eneas, que recién arrancaba, y le daba para decir, eu sou Eneas. Y el tipo se hizo famoso. No había un mínimo de tiempo. Eu sou Eneas. Bueno, tenés que ser súper hábil para llamar la atención. Ahora, no hablemos de contenido. No puedo en los segundos que la gente hoy le presta atención a estas cosas. Pero qué bien que le quedan los huevos revueltos a Sartori, ¿eh? Bien, y a mí la paella. Sí. Pero, por eso hacer un buen TikTok de eso. Claro, ya lo tienen. Si nos invitas hacemos TikTok. Total. No, están hechos y eso lo mira mucha gente. ¿Entendés? O sea, si vos tenés que incursionar en ese mundo para que mucha gente desinteresada en política te conozca o se interese, estamos hablando de una sociedad que cambió muchísimo. No hace tanto se hablaba del debate de ideas, del debate de propuestas. Mirá la televisión y hoy no hay programas políticos, y mucho menos hay debates políticos, y mucho menos y bueno, por eso acá estamos de ideas, haciendo un programa político para jóvenes. Me parece muy bien. Y matutino todavía. A esta hora, muy bien, es verdad. Bueno. Aprovechando que estábamos bordeando la cuestión de Sartori, el martes pasado nosotros entrevistamos a Ricardo Gil Iribarne, y el exdirector de la JUTEP y de la Senaclaft. Y una de las cosas que le consultábamos era, bueno, cuáles mecanismos podían haber para lavar activos en la política. Y bueno, Ricardo, una de las cosas que nos comentaba es, yo no sé si esto es un caso de lavado de activos, de hecho ni lo afirmó ni nada parecido, pero sí dijo que era realmente preocupante cómo Sartori pone en su propia campaña 107 millones de pesos y luego declara que su único ingreso es su sueldo del Senado. ¿Qué opinión te merece que un propio senador no esté respetando lo que la JUTEP le está pidiendo? O sea, a ver, creo que todas esas cosas merecen matices. En la política no se puede, yo no veo cómo en la política podés lavar activos. El lavado de activos presupone un delito previo, anterior, del cual aparece ese dinero y se blanquea a través de otra actividad económica. Que puede no ser hecho en donde se lava, sino, o sea, el delito es precedente siempre. Hay un delito precedente. Sí, Ponele narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de mujeres o lo que sea. La rapiña no es un precedente, pero sí estos otros. Ese dinero se coloca en una actividad aparentemente formal, a veces a pérdida, pero los resultados se blanquean. Entonces hay quien dice, por ejemplo, que ha habido algún hotel, se hace un hotel al que no va nadie, pero al final del día se registran 120 pasajeros. Ese dinero que entró está blanqueado, porque ¿de dónde entró? Y de los supuestos pasajeros. Claro. Eso es un lavado de activos. ¿Cómo hace el lavado de activos en la política donde no tenés actividad económica? Lo que puede pasar en la política es otra cosa, es que el financiamiento para obtener de él favores o vínculos con autoridades de poder venga de lugares o non santos o aún siendo actividades absolutamente legales, quien financia tenga un interés posterior, tener una licitación, beneficiarse de un servicio público con una autoridad o con alguien que luego va a ser una autoridad pública. Bueno, para eso hay una ley vigente, hay mucha leyenda sobre este asunto. Estamos hoy discutiendo, yo integro la comisión y la subcomisión
de financiamiento de partidos, pero hay una ley vigente que es bastante estricta. 107 millones de pesos dice que puso Juan Sartori. En su propia campaña. Bueno, 2 millones de dólares. Sí. Para un tipo que declara tener 140 millones de dólares de patrimonio, es como que yo diga, te voy a cambiar el auto. Sí, pero de Tampoco ingreso. tanta guita, Sí, ¿no? sí. De ingreso él actualmente solamente declara su sueldo al Senado. Es peor. En la primera, peor digo, en la primera declaración jurada de Juan Sartori, puso sus empresas y demás. Y se la devolvieron porque se olvidó de poner su sueldo. Yo le digo, pero Juan, si yo me olvido de poner mi sueldo, la presento en blanco. Obviamente que no es el factor de mayor incidencia. Él tiene inversiones, Sí, claro. tiene acciones, tiene cosas que son lo que le dan el patrimonio y el movimiento económico que tiene. Por lo tanto, esos 107 millones de pesos no proceden del Es un sueldo. cambio. Sí, no. No proceden del sueldo. Tanto que entre la primera rendición de cuentas, que es pública, que declara tener como patrimonio y capital, qué sé yo, unos 100 millones de dólares, a la segunda nosotros tenemos que presentar cada 2 años nuestra rendición, hay un incremento patrimonial de 40 millones de dólares, o sea, pasó de 100 a 140. Y él justifica por el aumento del valor y el precio de sus acciones, o que el equipo del cual es el presidente, y por lo tanto creo que propietario, socio propietario, el Sutherland, pasó de segunda a primera y eso lo hizo cotizar. Entonces esa cotización modifica su patrimonio. Es como si decir, yo me compré un apartamento, pero justo al lado me hicieron un shopping. Claro. Lo compré en 10 y ahora, como tiene un shopping al lado, vale 50. Bueno, se incrementó mi patrimonio. Él demuestra, ahí la JUTEP hace algunas observaciones también con que no está demostrando adecuadamente ese patrimonio. Pero eso está dentro de los controles de lo que el Estado uruguayo hace y eventualmente de las limitantes que luego te puede poner. Ayer la Comisión de Asuntos Administrativos, que también integro, analizó una petición de Juan Sartori para recurrir la decisión de la JUTEP de descontarle la mitad del sueldo. Que obviamente no debe ser muy importante, pero es una sanción también política, moral, y la recurre. Y la comisión resolvió rechazarla, eso es lo que va a informar el Senado, por una cuestión formal, porque él rechaza un acto administrativo de la JUTEP que debe ejecutar el Parlamento, porque es el que le paga el sueldo. Entonces, ¿Esto pasó ayer? esto pasó ayer. O sea, es una primicia. Sí, total. Entonces, ayer que dijo la comisión, dijo, no, usted para recurrir debe recurrir el acto administrativo de quien dictó, vaya a la JUTEP a recurrirlo, porque el Parlamento lo que puede hacer es ejecutar, no puede suspender una orden de otro organismo que legalmente es el que la tiene que dar. Pues él está un poco en el candelero con estas cosas, pero le ha agregado a la política un factor que no teníamos pensado, que es que un millonario hace política. Y que es esposo de una ultra super millonaria que no vive en Uruguay. De una familia vinculada a Putin, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, por lo que dicen, yo no tengo contacto. Yo te he escuchado decirlo incluso. Bueno, igual, 2019. avancemos de Sartori. Sí. Bueno, bordeando el tema de lavado de activos, cómo se blinda la política del ingreso del narcotráfico, me gustaría brevemente pasar una intervención tuya en el Senado. Es el tape 008, donde justamente mencionás de cómo puede operar el narcotráfico en la política. Si querés ponerte auriculares, pero ya debes conocerlo. Que me acuerdo. Sí, debes conocerlo. En una comisión, cuando yo era diputado, por alguna razón vino el inspector Guarteche. Dijo, miren muchachos, así, los narcotraficantes de hoy ya no son aquellos tipos que usan una camisa con el cuello por afuera del saco, una cadena gruesa de oro en el cuello y un reloj ostentoso. Hoy tienen estudios contables y jurídicos detrás, empresas de fachada. Nosotros le advertimos al gobierno que una de las empresas que quería calificar en el remate para comprar la terminal de contenedores cuando se remató, tenía un cártel detrás. Fíjense ustedes, si le llegamos a dar a un cártel disfrazado de empresa multinacional la terminal de contenedores, y con el aeropuerto de Carrasco nos pasó lo mismo. Todavía nos dijo, capaz que se le arriman a ustedes, le dicen que son admiradores o seguidores suyos, los acompañan. Capaz que un día le dicen, vas para 33, te llevo en el auto, y cuando quieren acordar, ustedes lo tienen de secretario, porque son así. Ese es el mundo nuevo. Tal cual. Te queríamos compartir esto, en realidad se lo queríamos compartir a la audiencia porque Jorge lo dijo en realidad, entonces formó parte de esa declaración.
por la preocupación de qué es lo que está haciendo el sistema político en su totalidad hoy para blindarse, para prevenir el ingreso, el permeo del narcotráfico en sus partidos. Pues nunca estás salvado, ¿no? Porque las tecnologías de hoy, la capacidad que tienen de llegar, yo no veo yo en ningún lado un vínculo, o sea, no veo que el narcotráfico haya puesto en el sistema político, ni en el sistema judicial, ni en la policía, personeros que le respondan. Obvio que manejan mucha plata y pueden alguien mirar para el costado, un guardia, un portero. Pero no veo que se financie desde el narcotráfico. También es verdad que no sabes si el supuesto inversor que llegó al país tiene recursos obtenidos de su actividad legítima o los ha incrementado también a partir de alguna de ellas que no lo es, no lo sabes. Uruguay fue muy flexible y permisivo para que llegara dinero que, por ejemplo, levantó Punta del Este. Yo no digo que venga el narcotráfico, pero a lo mejor se colocó acá para no pagar impuestos en otro lado. Y llega acá y se transforma en ladrillos. Y eso es una inversión que al que la hizo le genera una renta y un capital seguro. Y en su país a lo mejor tenía que pagar una renta muy alta, entonces lo sacaron y lo entraron de alguna manera. O le pedían más controles. También. O le pedían más controles. Acá tenemos un régimen a los políticos bastante riguroso. Porque además de los controles que tenemos de financiamiento, te decía, existe una ley, tenemos que hacer bancarizados todos los movimientos, la plata que entra, la plata que sale, etcétera. Bueno, lo de subir el límite de no bancarización de 5.000 a $150.000 no es un retroceso en ese sentido. Esa es una norma general. Sí. Pero para los partidos políticos solamente podemos tener un 15% de todos los ingresos declarados para una campaña electoral como anónimos. Sí. Que es un monto bajo, y ahora esta nueva ley que estamos hablando lo rebaja a 10%. Todo lo demás tiene que estar declarado. Hay limitantes de quién puede poner dinero. Una empresa pública, una empresa privada que contrata con el Estado no puede poner, etcétera. Pero además de todo eso, nosotros somos lo que se llama PEP. La gente no conoce, pero somos personas expuestas públicamente, y así estamos calificados por el sistema financiero. Por lo tanto, si yo voy a mover algo más de $5.000 de mi cuenta personal, entonces me van a llamar del banco y me van a pedir que yo dé cuenta cómo los obtuve o para qué los voy a gastar. Yo una vez cambié mi vehículo, un auto usado ya de varios años, y compraba otro. Bueno, para comprar el auto, al final terminé haciendo la reunión con el vendedor en una mesita de un costadito que me dio el banco, porque así se fotocopiaba al mismo tiempo que yo sacaba la plata, la escritura. Eso es bueno de escuchar. Increíble. Pero además mirá, por acá, muy cerquita acá, vive mi hija, que ahora es profesional y trabaja y todo lo demás. Pero con su primer trabajo fue a hacer los trámites para su tarjeta. Cuando volvió a casa me dijo: papá, ¿vos hiciste algo? ¿Qué pasó? No, fui al banco a sacarme la tarjeta y me dijeron, ¿tiene algún pariente político? Había que firmar una cosa ahí. Y dije, sí, mi papá. Sí, yo claro. Muy contenta, me dijo, pase por acá. Y me empezaron a preguntar de todo. Bueno, somos PEP. Si yo voy ahora, paso el chivo, al Hábitat o a un Red Pago, y quiero hacer un giro de 3.000 pesos para pagar, no sé, el jardinero, me hacen llenar 2 formularios de un tamaño que una vez lo que me pasó fue que el del Hábitat me dijo, discúlpeme, usted es político, sí, mire toda la gente que tengo ahí esperando. Vamos a hacer vamos a hacer una cosa. ¿No quiere no perder votos? ¿Qué le parece si lo hago yo el giro? Lo hizo a su nombre. Maravilloso. 3.000 pesos, ¿me entendés? Porque nosotros estamos súper controlados. Voy a cambiar dinero a un banco y tengo que hacer ahí avivaste gente, cómo saltear ese control. Pero es una bobada, ¿entendés? O sea, estamos tan controlados de cómo movemos un dinero que legítimamente te entró en mi cuenta. El dinero que entra es el de mi salario. Ahora, si yo quiero con ese dinero comprarme el auto, cambiar el auto, tengo que hacer una cantidad de justificativos. Eso es lo que genera una visión de control, no solo sobre los políticos, sobre todos los funcionarios, todos los tesoreros de toda la administración, todos los jerarcas, aunque sean de carrera de la administración, son PEP y tienen que responder
a esta. Por eso estamos bastante Sí. blindados. Yo te lo consultaba más por la percepción de riesgo, porque como bien decías, o sea, no necesariamente te van a transferir dinero a vos para incidir políticamente, pensando en gente que se dedica a cuestiones ilícitas. Por eso estamos controlados también nuestros cónyuges. Claro, pero digo, ¿hay una percepción de riesgo en el sistema político respecto a, che, en algún momento te puede empezar a tocar a alguien, te puede empezar a pichar a alguien, acercarte a alguien que puede terminar siendo... Yo no la tengo hoy, pero tengo una convicción. Todo lo que pasa en el mundo llega al Uruguay. Demora más, pero llega. O sea que hay que estar blindado para cuidarse más y hay que estar muy despierto para reaccionar. Y yo pienso que nos está rondando. Anda en la vuelta ese tema, que encuentra en Uruguay un sistema judicial, un sistema político bastante más serio y honesto que el que encontró en otros países. También la policía, también las Fuerzas Armadas son sectores vulnerables a estas cosas. Si hay alguna llegada, yo creo que está más en la fuerza de seguridad, en las primeras líneas, la posibilidad de que exista, que en las autoridades. Pero hay que estar muy atentos. Avanzamos a economía, ¿querés? Nos interesaba movernos para bueno, ¿qué viene pasando? Entendiendo que vos también venís de una extracción wilsonista que siempre puso bastante más el ojo también en el sector de las y los trabajadores. En entendido que el PBI en Uruguay, la B corta del PBI empieza a recuperarse a mediados del 21. Pero el salario real, o sea, su B corta recién empieza a recuperarse a mediados del 2022 y estamos finalizando un periodo con bastante más crecimiento del PBI. Bueno, ahí por ejemplo podemos ver cómo fue eso es un gráfico del 2019 a fines del 2023, en donde, bueno, sí, el gobierno ahora está hablando de crecimiento del salario real. Sí, si vos medís ambas puntas, creció después del 2019. El tema es todo lo que pasó en el medio, cuando no cayó la economía, sino que en realidad la economía empieza a recuperarse ya en 2021 y venimos de un lento, pero de un crecimiento, en fin. ¿Qué le está pasando al salario real que le cuesta tanto recuperarse? Que hicimos la opción por el empleo y no por el salario real. Las dos cosas juntas es muy difícil. Sí. Lo hizo Frente Amplio durante 2 periodos, ¿no? ¿Empleo? Nos entregó el país con 10.5, Los primeros 10.6 de desempleo. Los primeros 10 años del Frente Amplio se crearon 350.000 puestos de trabajo. La economía del mundo era absolutamente diferente. Tomó un viento de cola maravilloso, no lo aprovechó, generó empleo, pero no generó un modelo económico sustentable. Astori instaló aquella idea de que del espacio fiscal. Se gastaba todo lo que ingresaba y un poco más, y por lo tanto se incrementaba enormemente los ingresos, pero se gastaba más que todos los ingresos reales y los previstos. El déficit fiscal del año pasado estuvo bastante parejo al último del Frente Amplio. Pero venimos de una pandemia, es decir, hay que medirlo en y de términos relativos. También, Jorge, hay que medir, sí, a ver, pero vamos a ver, me preguntaste del salario real. Sí, salario real. Cuando cae la pandemia hay un acuerdo, que se hace también con los sindicatos, y el acuerdo fue, vamos a privilegiar empleo y no salario. Las dos cosas es imposible. Si aumentamos el salario como debemos aumentarlos, las empresas en estas crisis van a prescindir de trabajadores. Sí. Creo que igual es la primera vez que lo escucho dicho así. Siempre es como, bueno, pero esto es, tomaron una decisión. Sí, pero además la acordamos con el movimiento sindical. O sea, y fue también una discusión muy madura. En 2020, ¿no? O sea, 2020 y 2021. 2021, claro. Y entonces en el presupuesto que se aprobó en el 2020, empezó a regir el 1 de enero del 2021, se estableció una modalidad de retraso en el aumento salarial. Así fijo para los públicos, y los públicos después en la negociación colectiva fijaron el del privado, y en las negociaciones colectivas de los privados, los trabajadores y los empresarios privilegiaron mantener las fuentes de trabajo y no el salario. El proceso de recesión económica, Jorge, ¿no? Cambia, o sea, cuando o sea, tenés 3 años el periodo de gobierno donde tenés crecimiento económico. A ver, vos lo que estás cuestionando es que quedó una panza abajo que lo recuperó. Claro. Nadie te lo va a devolver, no lo devolvemos, nunca lo va a devolver. No va a pasar. El Cuesta Duarte lo calcula en 45 jornales, Nunca pasó, ni va a pasar. Lo que pasó es que el Estado tuvo que pasar un tiempo largo recaudando mucho menos y pagando mucho más. Pongamos las cosas en claro.
Durante 2 años perdimos 2.000 millones de dólares aproximadamente cada año en recaudación, pero en todo el mundo cobró su salario al día. Todos los públicos, todos los jubilados, todos los pensionistas cobraron lo que le correspondía cobrar, se pagó. Hubo un régimen especial de seguro de desempleo. Anda a preguntar a la Argentina, a Paraguay, a Chile, a Brasil si conocen de qué se trata el seguro de paro o el seguro de desempleo. Te quedaste sin laburo y te mandan, dice, Sí, gracias, claro. a su casa. 200.000 personas. Agarra un papel y un lápiz y ponele 200.000 por el número de salario que quieras y multiplicalo por 20, 24 meses. Son millones y millones de dólares que el Estado pagó para que se mantuviera la velita prendida del vínculo laboral mucho más de 6 meses, e inventamos aquello del seguro de paro parcial. Vos laburás 4 horas y el Estado te paga 4. Yo me acuerdo de amigos míos que estaban en el sector gastronómico, que habían cerrado todos los bares, ¿se acuerdan? Entonces empezaron a abrir. ¿Cómo abrían? De 11 a 3 de la tarde y de 7 a 11 de la noche. 4 horas, 4 horas. Mantenían al empleado. 4 horas se la pagaba el Estado. Con eso mantenían a los 2 turnos, porque le pagaban 4 horas el primer turno de la mañana y el resto era seguro de paro. Y al de la tarde hacían lo mismo. Y mantuvieron el boliche abierto lo que pudieron, aunque empataran. Eso permitió mantener trabajo, pero salió mucha plata. Como salió mucha plata darle de comer a todos los gurises, aunque no fueran a la escuela. Y no iban a la escuela, tenían la cebalita y la iban siguiendo, pero iban a retirar la bandeja. Y el Estado armó eso para que no hubiera aglomeración, pero pudieran comer. Todo eso generó, obviamente, un costo. Y la opción fue pública y fue acordada. Vamos a retener el crecimiento del salario. Pero la ley, tienen que ir a la ley, dice, y la ley se acordó con el movimiento sindical, que en el 2024 van a tener recuperado lo perdido. Y lo que pasó es que en el 2024 no solo se recuperó al punto cero, que fue el 2020, sino que se incrementó. Y paralelamente se recuperaron todos los trabajos, todos los empleos que se perdieron en la pandemia y buena parte de los que se habían perdido en el 2019 el gobierno del Frente. Es decir, se optó por el empleo y no por el salario, esa es la verdad, pero ahora estamos recuperando salario. Lo que perdió, se perdió. Desde CPA Ferrere se midió que el 90% de los salarios creados en el último año son informales, ¿no? Bueno, ahí hubo dos cosas bien interesantes. interesantes. Creció mucho el formalismo después de la pandemia porque la gente entendió que estar formal le servía. Porque si estaba formal tenía seguro de paro, tenía todo otro tipo de beneficios. Y se formalizó mucho más. Venía muy informal, se formalizó y ahora el crecimiento hace que mucha gente tenga el segundo empleo, tenga cosas que son que han hecho crecer el informalismo. Bueno, tenemos que trabajar para seguir formalizando. Lo que pasa es que también es verdad, es caro ser formal. Es caro armar una empresita. Tenés que pagar muchas cosas y tenés que estar al día con muchas de ellas, si no se te arma una bola de nieve. Entonces, generalmente cuando alguien empieza con lo nuevo, y acá debe haber muchos jóvenes escuchando, arrancan probando a ver cómo les va a ir en lo informal, y si después que hacen pie, empiezan a formalizarse. Entonces, cuando estábamos hablando de empleos nuevos, muchos arrancan por la informalidad y después se formalizan. Son puestos de trabajo nuevo, no necesariamente más gente trabajando también, ¿no? Porque a veces pasa eso que vos estabas mencionando, que pero estamos es una segunda changa, ¿no? Hoy estamos con eso, pero estamos en el récord de las últimas 2 décadas de actividad económica. De trabajadores que aportan al BPS. O sea, también el formalismo es más grande. Hay como 100.000 personas más trabajando. Una parte de esas están formales e hicieron crecer la cantidad de trabajadores que aportan formalmente al BPS, pero otra parte de esos nuevos trabajos están todavía informales. O sea que hay que empujar para que se vayan formalizando, a partir de que si bien es caro, también hay una cantidad de beneficios y conveniencias de estabilidad que da la formalidad. El otro problema que tiene el país, que hay que mirarlo con más atención, es que muchos empleos duran poco, porque muchos emprendimientos duran poco. Y eso genera inestabilidad. Cuando vos vas me meto en otro lío, pero bueno, cuando vos vas a la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución que está haciendo Cabildo Abierto, por la gente que está súper endeudada. ¿Firmaste? No. Esto lo que hizo Cabildo Abierto fue llevar una propuesta que llevó al Parlamento, que no tuvo mayorías, la llevó a esto. No estamos de acuerdo con cómo lo resuelve,
pero el problema existe. Sí, es verdad. eso te iba a preguntar, porque el problema es acuciante para muchísima gente. Y, bueno, he escuchado a todos los economistas dicen que es inviable esa solución, pero ¿cuál es la solución? Y bueno, hay que encontrar una solución que no rompa los contratos y las obligaciones que se han ido generando, pero que tampoco le generen la imposibilidad de quedar muertos civiles a una cantidad de ciudadanos. Pero la solución de Cabildo Abierto lo que hace es tiene un efecto secundario que hace que se retire el mercado del crédito, que no convenga prestar. Y terminar con los colombianos. Totalmente. Que igual ya mucha gente ya termina con pero ellos. Lo que te quería decir es, cuando vas a la causa del por qué la gente se endeuda, la fundamental es la inestabilidad laboral. Tipo, consigue un trabajo, está trabajando, saca un crédito. De repente a los 3-4 meses se quedó sin ese trabajo. Y está 4 o 5 meses sin ese trabajo. Y ahí ya cuando retorna a trabajar, se le armó una bola de nieve imposible. que tiene que sacar otro crédito para pagar. Sí. Y eso es lo que lo deja fuera. Bueno, ahí hay un tema de estabilidad laboral, de permanencia en los puestos de trabajo, que es una de las cosas bien interesantes, que es un desafío que tenemos. Tenemos pocos minutos. ¿Querés pasar a seguridad, Cabildo Abierto? A mí una pregunta que siempre te la quise hacer cuando vi todo el proceso de... Sácate las ganas. Por favor, de formación de la coalición. Yo sé que vos fuiste militante de la FEU, tenés una extracción wilsonista. Atrás tuyo hay un montón de apellidos que están vinculados con la resistencia a la dictadura. ¿Cómo te hace sentir, cómo llevas el día a día haciendo gobierno con otro partido político, pero que ha tenido importantes minimizaciones a los delitos de lesa humanidad, que hablan más de guerra que de dictadura? Con mucha paciencia y tolerancia, haciendo un esfuerzo mucho menor del que Wilson tuvo que hacer para acordar con Sanguinetti, que fue uno de los que pactó para que se quedara preso y no fuera presidente de la República. Y al otro día nos salió diciéndole: te vengo a pasar las cuentas, que se las podía haber pasado. ¿Sanguinetti está a la derecha de Cabildo Abierto? No, me refiero... Vos tenés distancias y en esas distancias, por un bien mayor, por un objetivo mayor, podés acordar. Wilson dijo: hay que darle estabilidad al país, y entonces instaló aquella teoría de la gobernabilidad. Vamos a ayudar al gobierno en todo aquello que estemos de acuerdo, y en lo que no estemos de acuerdo, pero sea bueno para el país también. Y le tendió una mano a Sanguinetti, que había ganado la elección del 84 mientras Wilson estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Porque militares, frente amplistas y colorados, acordaron que estuviera preso. Porque si hubiera estado libre, ganaba la elección. Cuando Wilson salió 3 días después de la elección, pudo haber pasado esa factura y hubiera tenido todo el derecho de hacerlo. Pero entendió que había un bien superior y le dio estabilidad. Y dijo: vamos a armar bien este país, en la próxima compito y gano. Se nos murió en el camino. Hay necesidad en el país de generar estructuras de acuerdos que sean capaces de dar estabilidad y gobernar, y no necesariamente te contemplen tus caprichos o tus ideas. Entonces, pero no hay un límite ético ahí. ¿Cuál es el límite ético? Que hay expresiones negacionistas de la dictadura, ¿no? En el Parlamento no las hacen, Yo he escuchado a Manini hablar de guerra en el Parlamento. Vos también, seguramente, porque integras la Cámara. Esa es una visión y un análisis. Yo he escuchado a los comunistas olvidarse que apoyaron los comunicados 4 y 7 de los militares y empujaron al golpe de Estado. Nunca negar que hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, es una visión lo del terrorismo de Estado. Yo digo... La visión oficial admitamos primero que hubo terrorismo. Y después le ponemos los apellidos que quieras, porque también hubo otro tipo de terrorismo. Que en el país no se estatal. Todos tendencias. Por eso, uno fue de Estado, yo no lo niego. También digo, no digamos como algunos analizan que hubo una sola parte que violó la norma. No, hubo otra parte que se levantó contra un gobierno electo, que te podría no gustar, pero que se levantó por las armas para tomar el poder en su lugar. Y un golpe de Estado que se da cuando esa facción ya estaba disuelta. Golpe de Estado, sí, claro. Porque las Fuerzas Armadas y Bordaberry, que era el presidente de la República, entendieron que tenían que sustituir a los representantes del pueblo. Y nosotros nos levantamos contra eso. La última que te tenés que ir. Yo tengo una base importantísima. Dale, vos dale. Yo militares a la calle, vos. Militares a la calle, dale. ¿Qué pasa con tu propuesta de militares a la calle para...? Es súper razonable, es súper razonable, total. Contá por los qué. Militares no quieren, parece. Claro que no quieren. Los policías tampoco. Sí, claro. Vos querés ponernos a laburar a todos. Dale, este es el reel, ¿por qué? Y después tenés que decir en 30 segundos por qué te tienen que votar. Primero porque ya están vigentes.
hay una ley del 2018, porque yo escucho a Manini, escucho al Frente y al Pacha Sánchez diciendo, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer tareas internas de seguridad y no sé qué, y se olvidan que la tarea de custodia perimetral de las cárceles es una tarea que debería hacer la policía y la hacen las Fuerzas Armadas. Se olvidan que hace 40 años lo pusimos, pasamos todos los gobiernos y nadie lo sacó, y se olvida que cuando los pusimos se escapaban de las cárceles por abajo de los alambrados. Y después que lo pusimos se podrán escapar por la puerta, pero no hay ni uno que se escape por abajo del alambrado porque le tiran. Y se terminó. Y en el 2018 hicimos una ley que dice que las Fuerzas Armadas podrán hacer tareas de vigilancia y patrullaje en la zona de frontera ubicada en una franja de 20 kilómetros. El gobierno del Frente Amplio lo hizo. Sí. El gobierno del Frente Amplio, Manini Ríos era comandante en jefe. Y las Fuerzas Armadas, desde aquel momento de este mundo paralelo llamado política uruguaya. Claro. Sí. Pero digo, yo lo que hago es simplemente aplicar un poco de recuerdo. Porque si ustedes hoy van por las rutas y se acercan a las fronteras, van a ver a los militares con su uniforme, sus mandos y sus armas largas parando vehículos. Porque la ley dice que podrán hacer patrullaje, podrán hacer identificación de vehículos, personas y las cargas de los vehículos, podrán hacer detención de personas infragante y delito, es decir, si los descubren cometiéndolo, por ejemplo, contrabando. Podrán hacer, además, usar la coacción y la fuerza en proporción a la agresión. Y deberán dar cuenta a Fiscalía y a la policía. Es decir, lo hacen. Hace 5 años que lo hacen. No hemos tenido un solo problema. Ninguno se le escapó un tiro. Ninguno le pasó por arriba a nadie. Y a mí, que soy senador de la República, cada vez que voy a Rivera hay un tanque en el medio de la Ruta 5, a 5 kilómetros de la ciudad, donde hay militares de verde con cascos y armas largas a los costados que me paran y me dicen cédula de todos los que van adentro del vehículo, libreta del vehículo, me abren el baúl, por favor. Miran el cartelito que dice senador y les importa un comino. O sea, los veo actuar. Y antes yo pasaba y le decía opa al policía que estaba ahí, me saludaban y yo seguía de largo. Ahora no saludan más a nadie. Están unos tipos ahí que cambian todos los días o cada 15 días, cobran un viático por estar ahí y están contentos. Y además de estar ahí, patrullan todos los caminos vecinales. Entran, se enfrentan y no pasa nada. ¿Por qué no puedo hacer eso en los barrios que quedaron atrapados en el fuego cruzado entre bandas criminales que sustituyen a la autoridad policial? En zonas liberadas, incluso, si hay que la policía ya no entra. Si hay una de las tantas zonas frente amplistas, que no es de Montevideo, pero parece, es Ciudad del Plata, ¿sí? Ahí en el límite con San José. Una zona que está bastante complicada de seguridad porque en la medida que apretan en Montevideo se corren para ahí. Claro. Fui la semana pasada, piquetes había. ¿Saben por qué había piquetes en la zona vecina? Porque se había ido la Republicana. En este Uruguay, mucha gente de izquierda reclamando que volviera la Republicana a patrullar las calles. Y el gobierno de derecha abandonando territorios. No, se fueron para Nuevo París. Por eso digo, ayudemos, pongamos a los militares a que peguen una vueltita con el jeep, va a ver que se acaba la mitad de la pavada y protegemos los derechos humanos de los laburantes que están sometidos a los que no quieren estar. Yo tengo dudas de que eso solucione los temas de seguridad, pero quiero priorizar. No, yo no digo que soluciona, yo hice esa propuesta. El control. Lo estoy si querés vengo de vuelta y hablamos de lo que estamos proponiendo en cárceles, de lo que estamos proponiendo en otros temas. Para que Karina no nos mate, voy a hacerte rápidamente una pregunta que se pueda responder con sí o no. Gabriela Fossati fue la encargada por parte del Estado de acusar e investigar en todo el caso Estenciano y particularmente el rol del presidente también en este caso. Hoy en día forma parte del Partido Nacional oficialmente y acompaña a Laura Raffo. ¿No te genera cierta incomodidad su presencia sabiendo que hace un año estaba encargada de investigar al presidente? Yo tuve un lío bárbaro con Fossati porque dije a una pregunta parecida, la pregunta decía, ¿no les complicó? Y yo dije, sí, nos complicó. Lo que no quiere decir que esté mal, que esté en el partido, que haga política y que sea candidata y está todo bien, pero obviamente fuimos muy duros con Fiscalía y su politización y de repente una fiscal que tuvo un tema vinculado al Partido Nacional termina adherida. Al presidente de la República, ¿no? Sí. Le pegamos duro a Jorge Díaz, porque hay que ser y parecer. Entonces ahí no lo cuestiono, digo, nos complicó. ¿En qué cosas? En que a veces te cuesta explicar estas cosas. Yo creo que Gabriela está haciendo la cosa con mucha honestidad intelectual. Además se animó a meter en un libro y poner por escrito lo que pasa a bambalinas adentro que no se conoce, porque el Poder Judicial es como un tabú que nadie puede averiguar nada. Nadie sabe nada. Menos Preve. Estaba pensando en algunos periodistas. Pero Preve dice lo que le conviene. Hay otras cosas que yo te puedo decir acá que no voy a entrar en ellos. Te escuché pelearte en M24 con los periodistas que lo veían. Y bueno,
me parece que lo que hace es correcto, está bien, y lo hace con muchísima honestidad intelectual. Algunos de nosotros, que estamos sometidos a veces al interrogatorio del periodista, nos complicó un poco explicar esta situación porque habíamos sido muy duros con la politización. Y de repente sale una fiscal que tuvo muchísimo protagonismo en temas me dejas de alta, pegado, básicamente. Y bueno, nos complicaste, nada más. ¿Hubieras preferido que no se haya integrado a la No, a la yo elección? creo que está bien que se haya integrado, incluso yo hablé con ella para ver qué opciones tenía. No me pareció, no la veía yo con el perfil de salir a la competencia político-electoral. Me parecía que estaba mucho más apta para alguna tarea ejecutiva en materia de justicia. Pero son visiones nomás, ella entendió que tenía que salir a competir y me parece bárbaro, salió con una lista histórica también. Así Está que bien. Ya porque te tenés que ir 30 segundos, no más que Euso Navas, ¿por qué te tienen que votar? Y después Cámara vamos a a él nomás. hacer videitos de todos los que nos Se lo digan. estamos pidiendo a todos. En 30 segundos pedí que te acompañen en esta elección a los blancos. Porque los blancos vamos a elegir de a poco a quién va a ser el próximo presidente de la República. Nosotros ya sabemos que en la última vuelta va a haber una competencia entre un blanco y un frente amplista. Y acá estamos empezando a elegir uno de esos dos que queremos que gane. Yo estoy representando una corriente del partido progresista, popular, wilsonista, que tiene que estar. Y que además hemos demostrado que hemos sido muy fieles a este gobierno, aún en los matices y en la diferencia. Por lo tanto, tenemos una candidatura legítima que entendemos es un aporte al Partido Nacional. Muchas gracias, qué bien. Bueno, Jorge, Sí, yo te ¿Cómo estaba pasaste? haciendo los... ¿Cómo pasaste la entrevista? Bárbaro, Sí, con pasaste ganas de bien. quedarme un rato ¿Pudiste más. conversar? la verdad que ¿Pudiste- faltó tiempo. Ustedes son un poco pícaros en el sentido que las es tan agradable que te olvidás que tenés un micrófono. Entonces terminás como hablando en un asado. Total, ¿viste? total. Así que, ¿cómo lo voy a decir? Esas son las palabras que uso. Tiene que sentir que está en un asado para soltarse. Qué bien. Qué bueno, muchas gracias y Muchísimas gracias por te estar. liberamos y te dejamos ir a donde nos avisaron que 50 te ¿Sabés tenías a que dónde ir. tengo que estar a las 10? ¿Dónde? En la peluquería. Tengo que cortar el pelo. Porque Importantísimo. voy Era 5 días de gira y ya no me Bueno, aguanto. andá que te quedan 5 minutos. Pero esa que la vuelta. Está porque bien, este es mi está barrio. bien. Muy bien. Qué bien, bueno. Bueno, Que pasen muy bien. muchísimas Gustazo. gracias. Chao, bueno.